Bueno, en primer lugar agradecer la invitación y darme la oportunidad de poder difundir los beneficios que brinda el arte, ¿no? La pregunta es realmente qué corno tiene que ver el arte con la salud. Es una cosa que totalmente distinta, ¿no es cierto? Y que qué vínculo tiene con la ciencia. Bueno, vamos a ver. Yo no preparé PowerPoint porque es muy difícil poner en imágenes cosas que son fundamentalmente conceptuales y que tienen que ver muchas veces con hechos históricos, ¿no es cierto? Entonces voy a partir de la práctica. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos soldados regresaban del frente con lo que se llamaba en aquella época las neurosis de guerra, lo que hoy llamamos trastornos por estrés postraumático. Para que ustedes se sitúen, en esa oportunidad era la guerra de trincheras. En las trincheras estaban rodeados de ratas, de disentería, de gangrenas, y se bombardeaba con gas mostaza. El gas mostaza provocaba ceguera y provocaba asfixia, y además se tenía que luchar cuerpo a cuerpo. Ubíquense en estas circunstancias. No es como ahora que se tira la bombita desde un avión manejado con mecanismos teledirigidos. Había que ver al enemigo en la cara, clavarle la bayoneta en el cuerpo, ver cómo agonizaba, ver agonizar a los compañeros. Todo esto provocaba que fuera muy difícil que estos soldados pudieran hablar del horror que habían vivido. ¿Cómo explicar esto? ¿Con qué palabras decirlo? ¿Cómo explicar el sufrimiento? Bueno, ahí fue cuando se empezó a difundir en nuestra cultura la utilización del arte. Lo que observaron fue que a través de producciones artísticas, como podían ser dibujos, como podía ser la música, como podían ser movimientos, los soldados podían comenzar a expresar. Y cuando digo expresar no digo hablar, digo expresar, que no es lo mismo. Es poder comunicar de otra manera, a través de producciones artísticas, sentimientos y emociones. Muchas veces no se puede hablar, o sea, no se llega a la comunicación verbal, a poder decirlo en palabras. Bueno, si esto era un horror, imagínense lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los campos de concentración, Auschwitz, los asesinatos masivos, las cámaras de gas, el bombardeo atómico en Hiroshima y Nagasaki. Previo a esto, el bombardeo con bombas incendiarias, con fósforo y con nafta. Es decir, en Japón, antes de tirarles la bomba atómica, los bombardearon con bombas incendiarias. Hubo 100.000 intervenciones, 100.000 bombardeos. O sea, ya... Y además, los japoneses hacía un mes que se querían rendir. O sea, la bomba fue tirada más que nada como un aviso a Rusia de que ojo que nosotros tenemos la bomba atómica, porque los japoneses hacía un mes que estaban en tratativas para rendirse. Fíjense, esto es importante porque cuando el daño está hecho por otro ser humano y no está hecho por la naturaleza, no es lo mismo un ciclón, un tsunami o un volcán que entra en erupción, que otro ser humano deliberadamente haga un daño. Esto provoca psicológicamente algo mucho peor. Y entonces esto pasó en la Segunda Guerra Mundial. Bombardear con fósforo, por ejemplo. La gente se tiraba desesperada al agua y el fósforo sigue ardiendo bajo el agua. Bueno, ahí también tuvieron que recurrir al arte cada vez más. Se comienza a usar cada vez más, fundamentalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, la música como forma de expresión y de comunicación. Se forman asociaciones de musicoterapia en Estados Unidos y es el primer servicio, digamos, que se instaura de musicoterapia en los hospitales de veteranos en Estados Unidos. Bueno, en Inglaterra, justamente hay un pintor, Adrian Hill, que había estado enfermo de tuberculosis y que él, digamos, se puso a pintar y dijo que el hecho de pintar le había ayudado a pasar por esta circunstancia de estar hospitalizado muchos meses, como en aquella época, y a superar la depresión. Tal es así que él comenzó a alentar a sus compañeros en el hospital a que también pintaran.
Es decir, esto se considera el inicio de la plástica en forma sistemática en la atención de los pacientes. Y él escribió un libro en 1945 que, fíjense el título que es sugestivo, El arte contra la enfermedad. Bueno, en 1957 ocurrió en nuestro país lo que fue la última epidemia de poliomielitis. Todos los chicos usábamos una bolsita con alcanfor para ahuyentar al virus. Imagínense qué efecto tenía esto. Baldeábamos las calles con cal y pintábamos los árboles con cal. Pero bueno, como no había otros medios, se hacía lo que se podía. Por lo menos nos tranquilizaba psicológicamente. Pero hubo muchos chicos y jóvenes que lamentablemente quedaron parapléjicos, hemiplégicos y cuadriplégicos, y algunos hasta tenían ya afectado el centro respiratorio y tenían que ser puestos en pulmotores para poder seguir viviendo. Entonces, una profesora de música y un médico amante de la música, el doctor Bernardo de Quirós y la profesora Vida Brenner, fueron al Instituto María Ferrer, que queda ahí al lado del Hospital de Niños del Elizalde, Pedro Elizalde, y dijeron, tenemos que hacer algo por estos chicos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Música. A los dos les gustaba la música, dijeron, vamos a aplicar música. Y entonces fueron primero con coros para que por lo menos tuvieran algo de música, escucharan y demás. Entonces la profesora observó que había un chico que podía mover solo la mano y que cuando cantaban, él marcaba el ritmo con la mano. Y entonces dijeron, ¿y si le ponemos una baqueta y le arrimamos un tambor? Bueno, y había otros que podían mover más cosas y otros que podían cantar. Y ese fue el inicio de la musicoterapia en nuestro país. Bueno, nuestra cultura, como ustedes ven, está redescubriendo el efecto del arte en la salud. Pero muchos de ustedes deben recordar a Philippe Pinel. Fue un médico que después de la Revolución Francesa, donde el concepto de ser humano comenzó a cambiar y se comenzó a ver de otra manera, él dijo que los locos eran enfermos como cualquier otro enfermo. Es decir, hasta ese momento a los locos los trataban los curas, eran endemoniados, entonces había que exorcizarlos o había que encadenarlos a la pared. Entonces él dijo, si nosotros los tratamos como enfermos, ellos pueden mejorar. ¿Y qué preconizaba Pinel? El trabajo, la música y la pintura. 1792. Lo que hoy llamamos laborterapia, musicoterapia y arteterapia. Fíjense, quiere decir que hace más de 200 años había quien ya tenía en claro que esto podía ayudar. Pero fíjense, en nuestra propia cultura, 2500 años atrás, la civilización griega ya usaba el arte para tratar las enfermedades. Hay una ciudad en lo que hoy es Turquía, la ciudad de Bergama, donde se conserva casi intacto un templo dedicado al dios de la medicina Asclepios, que los latinos después tradujeron como Esculapio. Quizás nosotros lo conocemos más como Esculapio. Y en ese templo hay un anfiteatro, hay piscinas, hay biblioteca, es decir, fíjense, se usaban lo que hoy podemos llamar, lo que hoy estamos viendo acá, como todos los recursos posibles para ayudar a curar o por lo menos a mejorar la calidad de vida de los enfermos. Hace 70.000 años, 70.000, en una cueva en el sur de Sudáfrica, la cueva de Blombos, hubo quien talló de una manera simétrica y romboidal trozos de, ¿cómo se llama?, de ocre, trozos de ocre, y justamente se consideran los primeros objetos artísticos dentro de la cultura humana. Ustedes saben que el Homo sapiens comenzó en África y de ahí se distribuyó por todo el planeta. Bueno, el arte también comenzó en África. Y esto no tenía ninguna utilidad práctica. Ustedes saben que el arte no tiene ninguna utilidad práctica. Dicen, estudia algo que valga la pena. ¿Qué vas a estudiar? ¿De qué vas a vivir? A mí me decían, no, sí, está bien que toques el piano, pero ¿de qué vas a vivir? Bueno, estudié medicina.
Bueno, entonces no sirve para comer, claro, pero sirve para vivir el arte. Y había también conchillas agujereadas simétricamente que formaban parte de un collar, 70.000 años atrás. Y también 70.000 años atrás, en Europa, en lo que hoy es Eslovenia, en una cueva también, la cueva de Ibebave, se encontró un pequeño hueso de un oso de un año, de más o menos 8 o 10 centímetros, con 2 orificios de un lado y un orificio del otro, y esta es lo que se considera el primer instrumento musical, porque se hizo un modelo de esto, se sopló y suena como una flauta. Hay todo un capítulo del último libro que salió de la historia de la música que se refiere a esto. El profesor Turk, digamos, en lo que hoy es Eslovenia, es el que lo descubrió, hizo todos estos estudios. Fíjense, hace 35.000 años, alguien en el norte de Europa, tanto en España como en Francia, en Altamira o en Ardèche, en Francia, pintaron en las cuevas lo que hoy conocemos como pinturas rupestres. Es decir, si ustedes ven, y los invito a que vayan a internet y busquen Ardèche y busquen Altamira y vean la calidad de esos dibujos. Es decir, la representación que hacen de los animales y de seres humanos, de escenas de caza. También en todo el norte de Europa aparecen tallas con el cuerpo de mujer que tienen muy exagerados los pechos y las caderas, o sea, resaltan lo característico de lo femenino, ¿no es cierto? Si uno mira a un hombre y una mujer, lo que primero que resalta es eso de diferencia. Bueno, esto se considera que eran como especie de homenajes a la fertilidad o a la madre tierra, y son estatuillas que están enterradas, fueron enterradas en muchos lugares de Europa y en algunas construcciones. Esto también son objetos artísticos. Fíjense, 70.000 años, 30.000 años, 25.000 años. Y finalmente, hace 6.000 años recién, ¿no? Si venimos de ahí, 6.000 años aparecen los primeros vestigios del lenguaje escrito, en escritura cuneiforme, en lo que hoy es Irak, lo que era la cultura sumeria. Fíjense cómo el arte en la historia de la humanidad precede a lo que nosotros llamaríamos hoy ciencia, o cómo lo emocional, que es lo que expresa el arte, lo subjetivo y lo emocional, preceden mucho a la posibilidad de expresar lo racional, que es el lenguaje simbólico. El arte también es simbólico, pero es un simbolismo analógico. Hay una relación entre lo que el artista representa y el objeto representado. En cambio, lo escrito, las palabras, no tienen ninguna relación. Yo digo la palabra mesa y no tiene ninguna relación con este objeto que está ahí. Si son 4 palabras, 4 letras que forman un sonido, no tiene nada que ver con eso. Ahora, si yo dibujo una mesa, el dibujo es parecido, es analógico, es análogo al objeto. Bueno, hubo una época, entonces, por lo que estamos viendo, en que la única forma de expresarse de los seres humanos era a través del arte, y era lo subjetivo que se podía expresar. Hace 16 años, una paciente un día viene en mi consultorio y me dice, ¿se puede traer música aquí? Yo, en otro momento, como tengo formación psicoanalítica, hubiera pensado, esta mujer me quiere manejar, se sale del contexto, no respeta lo que yo propuse, no tiene nada que ver con la palabra, porque ¿cómo va a traer música? Pero como yo ya venía cuestionándome muchas cosas, por suerte, le dije, sí, cómo no, tráigala. Y así fue como empecé a usar la música en los tratamientos. Es decir, para mí la música hasta ese momento había sido mi lugar de esparcimiento y de creación, no lo quería mezclar con el dolor y la muerte. Pero me prometí que iba a seguir con la música para mí, digamos, que no iba a renunciar a eso. Bueno, por suerte lo cumplí. Esta mujer, entre las cosas que trajo una canción que, entre otras cosas, decía: no me dejes morir donde no quiero, no me dejes morir donde no debo, que no quiero dejar de ver el cielo. Esta mujer era una exitosa mujer, muy plantada, con hijos, esposa de un funcionario de una multinacional, o sea, aparentemente todo fenómeno, y tenía una depresión
enmascarada que venía arrastrando de hacía montones de años y toda una historia traumática, de cosas, yo no voy a entrar en detalles ahora porque no hay tiempo, pero arrastraba montones de cosas traumáticas en su vida. Bueno, a través de la música se pudo facilitar la comunicación conmigo. Bueno, en este caso el arte ayudó a recuperar la salud. Pero todos ustedes vivieron hace 10 años atrás la gran crisis económica, social y cultural que vivió la Argentina. ¿Qué pasó en ese, aparte de ir a golpear a los bancos, ¿no? Yo les cuento que en el 32º Congreso Argentino de Cardiología, que fue en octubre del año 2005, se presentó la primera información epidemiológica oficial mundial de una crisis financiera, social y económica. Fíjense la importancia de esto. La primera. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay esta crisis social? ¿Qué le pasa a la gente? En la salud de la gente. Era el resultado de una investigación conjunta entre la Fundación Favaloro de Argentina y la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Entre abril del 99 y diciembre del 2002 hubo 20.000 muertes más que las habituales por infarto de miocardio. 20.000 muertes más que las habituales. Y 10.000 infartos de miocardio más que los habituales. O sea, no mortales, pero infartos al fin. Por dos factores complementarios. Estrés y depresión por, digamos, no haber contención social, porque todo el mundo estaba tratando de salvarse y no podía darle la mano al de al lado. Y después por el deterioro de la atención médica, porque se disminuyó el presupuesto destinado a la salud. O sea, por ambos lados. Ustedes recién escucharon la importancia de la contención social y demás. Ahora, simultáneamente, bueno, pero antes me quiero detener en algo. El doctor Enrique Garfingel, que es el principal, digamos, actor en este estudio, dijo: el mal manejo de la cosa pública mata e infarta a la población. Los responsables de tomar las decisiones económicas estarían provocando un genocidio. Fíjense qué interesante, ¿no? Simultáneamente, en junio del 2002, de ese mismo año, en los centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires se duplicó la cantidad de gente que iba a los talleres de arte. Fíjense, la gente sin necesidad de intervención de arteterapeutas, psicólogos, psiquiatras, solita sabe cuál es el valor del arte. Yo creo que es importante que nosotros nos acostumbremos a escuchar más a los pacientes. El método de la imaginería guiada, de la imaginación guiada, que se usa también en música, lo inventaron los pacientes. Una paciente en Holanda con cáncer de mama y una paciente en Estados Unidos con cáncer de mama. Casi simultáneamente y sin conocerse, las dos le dijeron al médico que ellas se imaginaban la lucha de sus células defendiendo y atacando a las cancerosas. Los médicos le escucharon y le dijeron: bueno, sí, siga adelante, sí, me parece muy bien, hágalo. Una mujer negra en Estados Unidos acompañada de la familia y la holandesa que había tenido 2 cánceres de mama. Bueno, si escuchamos a los pacientes puede ser beneficioso. Ellos solitos saben defenderse muchas veces, el concepto de resiliencia. Bueno, en este caso el arte no sirvió para recuperar la salud, sino para promover la salud y para prevenir la enfermedad. Fíjense, el arte sirve tanto para promover la salud, para prevenir la enfermedad y para recuperar la salud. Para las 3 cosas. Bueno, ¿y cómo actúa el arte en la salud? Bueno, hace 15 años, el gran desarrollo que hubo en las neurociencias nos permitió entender que no hay razón sin emoción y que no hay emoción sin cuerpo. Ustedes escucharon a la doctora Nasi, que ya me ahorró de explicar todo el mecanismo interno, pero nosotros podemos decir que hay un eje córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso, adrenal, es larga la palabra, pero que justamente a partir de la posibilidad de expresar emociones, eso actúa sobre el cuerpo y eso actúa sobre la salud. Muchas veces nosotros no podemos curar, pero cuando yo era chiquito y estudiaba medicina me enseñaron que los médicos tenemos fundamentalmente 3 funciones, ¿no?
curar cuando se puede, calmar el dolor siempre y ayudar a bien morir. Bueno, ya terminé. Si alguno quiere hacer alguna palabra, alguna pregunta, como no.